Bienvenidos sean, amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. Evangelio de hoy, domingo 1 de marzo de 2020, primer domingo de Cuaresma. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo, y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos, y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Cree en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados, y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciban la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras y me adoras».
Pero Jesús les replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. La creación de Dios es hermosa. La creación de Dios es perfecta. El ser humano ha sido creado por el mismo Dios, a su imagen y semejanza. Con ninguna criatura se prodigó de esa manera. Dios ha tomado parte de la tierra para crear al hombre, pero le infunde su espíritu, su aliento de vida, convirtiendo a la criatura humana en ser vivo. Lo coloca en un sitio donde tiene todo lo necesario para su existencia y subsistencia. ¡Cuánta bondad de Dios! El ser humano, hombre y mujer, es dotado de libertad al haber sido creado a imagen de Dios. Tiene los dones de inteligencia, bondad, voluntad y amor. Es capaz de tomar conciencia de sí mismo, y esto lo lleva a darse cuenta de su individualidad, su valor y su poder. Pero es en ese momento en que el astuto tentador le dice al ser humano: seréis como Dios. El demonio nos sugiere que seamos nuestro propio Dios, que creemos nosotros las reglas, que hagamos todo a nuestro gusto y sigamos únicamente nuestra propia voluntad. El mismo pecado de Satanás es el pecado en el que hace caer a la humanidad. La soberbia, creernos capaces de llegar a ser dioses. En ese momento nos olvidamos de la referencia divina que nos señala caminos seguros de libertad. Por eso es que nos terminamos sintiendo desprotegidos, desnudos, desprovistos de la bondad de Dios. Esa es la experiencia del pecado. En este primer domingo de Cuaresma, recordamos esta realidad de nuestra vida para revisarla. Ante la tentación del demonio, lo decisivo es no perder la referencia divina, pues nos da el criterio y la seguridad para poder superarla. Afortunadamente, a pesar de nuestras fallas, todo tiene arreglo. En el Salmo de hoy, el pecador reconoce sus fallas, implora a Dios su perdón y busca ser purificado por su Santo Espíritu. El pecador arrepentido busca volver a asemejarse a Dios y convertirse en un alma generosa que cumpla los mandamientos del Señor. Lamentablemente, en el mundo actual, se fomenta la falta de arrepentimiento. Se promueve que el pecador se sienta orgulloso de su pecado y busque que los demás caigan tan bien como él. Muchos, en la actualidad, se niegan a buscar a Dios una vez que han pecado. Al contrario, prefieren alejarse de Él y esconderse. Buscan callar la voz de su conciencia, gritando a los cuatro vientos que niegan la existencia de Dios, o que nunca se habían sentido tan libres y contentos como después de pecar. Lamentablemente para ellos, es todo lo contrario. Ni Dios deja de existir por su negación, ni ellos se sienten verdaderamente libres ni contentos al hundirse más y más en su pecado. Ante el pecado creciente del ser humano, se encuentra la respuesta misericordiosa de nuestro Dios: enviar a su Hijo unigénito para mostrarnos el camino.
San Pablo, quien nos habla en la segunda lectura, tuvo su encuentro con el Señor en el camino a Damasco y le hizo comprender dos cosas: su gran pecado y el enorme alcance de la gracia de Dios. Esta experiencia le hizo comprender que la realidad es clara. Todos pecaron desde Adán, y el pecado ha traído la muerte, pues nos aísla en el egoísmo y nos aleja de la fuente de la vida, que es Dios. El pecado desdibuja nuestra verdadera dignidad en cuanto a seres creados a imagen y semejanza del Señor. Pero nuestro Dios, que ha sido bondadoso al crearnos, muestra su amor infinito, enviando a su Hijo para redimirnos y al Espíritu Santo para santificarnos. De ser simples criaturas, Cristo nos ha convertido en hijos adoptivos de Dios. Ya no somos criaturas, sino que a través del bautismo, de la infusión del Espíritu Santo en nosotros, somos llamados a ser hijos adoptivos y herederos verdaderos del reino de los cielos. El ser humano, a través del pecado, se había provocado muerte, dolor y condena. En cambio, Dios le ofrece justificación y vida. Si en Adán, que significa hombre, por su desobediencia todos nos constituimos pecadores, Dios, por medio de su Hijo obediente, nos hace de nuevo justos. La ley fue para Israel un signo de la bondad de Dios, pero le faltaba la manifestación maravillosa y plena de la misericordia infinita de Dios, que habría de tener lugar en Cristo y su misterio pascual. La ley era una ayuda pedagógica. Jesús, en cambio, es sabiduría, justicia, santificación y redención de Dios para el ser humano. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña a superar la tentación que nos puede conducir al pecado. La clave es la confianza en Dios y la atención continua a su palabra. En Dios y su palabra se encuentra nuestra fuerza. Jesús, Hijo de Dios, es verdadero hombre por el misterio de la encarnación. Al ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, Él siente también la tentación. Jesús no nos enseña a superar la tentación con un manual, sino desde su propia experiencia. Tras su bautismo, el Espíritu Santo lo envía hacia el desierto, lugar donde es tentado. Así como el antiguo pueblo de Israel fue tentado en el desierto, solo que ellos cayeron en el pecado y la idolatría. Aún así, fueron objetos del amor de Dios. El desierto, lugar extremo, deja al descubierto nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios, que nos encuentra y nos acoge. Jesús va a tener esa experiencia que fraguará su interioridad humana de cara a la misión encomendada. En el desierto, Jesús ayuna y al final siente hambre. Su naturaleza humana muestra su fragilidad y por ello experimenta la tentación como nosotros. Satanás, el tentador, le plantea 3 tentaciones a Cristo: usar su identidad de Hijo de Dios en beneficio propio, servirse de la fe para tentar al mismo Dios, y sucumbir a la ambición y al poder que tanto perturba al corazón humano. El tentador toca el centro de la experiencia religiosa. La tentación se dirige siempre ahí. Satanás quiere conmocionar lo más profundo de nuestro ser, nuestra religiosidad,
nuestra relación con Dios. ¿Cómo responde Jesús? Con la palabra de Dios como expresión de su inquebrantable fe. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. A Dios solo adorarás. La palabra es la fuerza de Jesús, su referencia absoluta a Dios. En cuanto a Dios, Él es el Verbo, la misma palabra. En cuanto a hombre, Jesús afianza su relación estrecha con el Padre desde la palabra. La palabra de Dios ahuyenta al tentador, diciéndole: vete. Curiosamente, el mismo demonio utilizó fragmentos de la palabra de Dios para engañar. Su forma de actuar, engañando desde el principio, es a través de las medias verdades. Toma la palabra y la saca de contexto, le cambia el significado y la busca utilizar en contra del mismo ser humano para romper su relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos visto a las distintas sectas hacer lo mismo? Estas organizaciones anticristianas toman versículos aislados, les cambian el significado y buscan alejarnos de la Santa Iglesia Católica, que es el cuerpo de Cristo. Buscan alejarnos de los sacramentos, medios efectivos para la recepción de la gracia divina. Hasta buscan evitar que los niños sean bautizados, negándoles la gracia de convertirse en verdaderos hijos de Dios en Cristo Jesús. No hay que tenerle miedo a la tentación, pues con la fe y la palabra obtendremos la fuerza para superarla. Pero ¿qué pasa si nuestra fe es vacilante y desconocemos la palabra de Dios? Seguramente caeremos y tropezaremos irremediablemente. Es por ello que es indispensable que busquemos aumentar nuestra fe mediante la oración, la recepción de los sacramentos y frecuentando la Santa Misa, comulgando en estado de gracia. Es también indispensable aprender la sana doctrina de la Iglesia Católica, conocer a profundidad la Biblia, pero también el Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante también conocer sobre la vida de los santos y las cartas que han escrito los papas para guiarnos en nuestro camino terrenal. En un mundo como el actual, donde se respira una atmósfera atea y pagana, es fundamental el fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. No basta simplemente con la formación que recibimos antes de la primera comunión y dedicándole una hora a Dios a la semana. Si hemos de ser cristianos que perseveremos en Cristo en medio de esta sociedad, habrá que comprometernos realmente con Él y ponerlo realmente como la mayor prioridad de nuestra vida. Señor, tú que venciste las tentaciones del demonio en el desierto, fortalece nuestra fe y despierta en nosotros el deseo de aprender más de ti y de tu palabra. Ayúdanos a dejar de caer en las mismas tentaciones y haz que en esta Cuaresma podamos morir contigo para resucitar en ti. Amén. Hermanos, en esta Cuaresma busquemos orar todas las noches. Jesús dijo a sus discípulos: ¿no han podido velar una hora conmigo? Al menos nosotros oremos una hora continua durante estos 40 días. Amados hermanos en Cristo, no olviden compartir este y nuestros demás programas del Verbo Encarnado a través de sus redes sociales, con todos sus seres queridos, amigos
y familiares. Además, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para que se les avise cada vez que subimos un nuevo video a su canal, El Verbo Encarnado. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.